Lucas, te grabo este blog sobre la pandemia del COVID, del coronavirus. Ya te había grabado uno cuando tu mamá y a mí nos dio, bueno, de hecho cuando íbamos saliendo, que nos estamos recuperando, pero sin querer borré los archivos. Y entonces luego, cuando me di cuenta ya era bien tarde y luego decidí ya mejor grabarte ya que terminara. Y estuve esperando bastante tiempo hasta que creo ya terminó. Ojalá. Pues la experiencia de cada quien fue diferente. Durante la pandemia hay gente que hizo mucho dinero, gente que perdió mucho dinero, que perdió sus negocios, que hizo negocios, gente que estuvo saliendo mucho de vacaciones, gente que no salió por absolutamente nada, gente que perdió seres queridos, gente que hizo seres queridos. Entonces también fue como la experiencia de tu mamá y mía, ¿no? Entonces te digo, cada quien fue diferente, pero y también fue tanto que no me acuerdo todo, pero pues al menos para que tengas una idea de lo que fue. Empecé a escuchar que en China, que la gente estaba enfermando, que porque un virus en una sopa de murciélago, y que mucha gente en China está enfermando y que esa enfermedad, ese virus estaba expandiendo a Asia de manera muy rápida, lo cual empezó a asustar a mucha gente. En ese entonces solo se sabía que era una enfermedad respiratoria letal, que estaba matando a gente, pero pues no se sabía muchos detalles de cómo fue que surgió, cómo se propagaba, los síntomas y mucho menos el tratamiento y medicamentos, ¿no?, para combatirlo. Fue en marzo cuando la Organización Mundial de la Salud la declaró ya una pandemia, y luego pues sí, empezó en Asia, ¿no? Asia, en China y pues países alrededor, y luego que de repente ya en Estados Unidos, Nueva York creo fue de los primeros lugares de América. Y pues sí, eran imágenes muy de película, sí, para dar mucho miedo. Empezó en Nueva York, los hospitales estaban llenos, ahora sí que pacientes todos entubados, mucha gente muriéndose a un ritmo muy rápido. De hecho era tanto los cadáveres que no sabían qué hacerlos con ellos. Usaban trailers refrigerados para transportar comida y ahí los iban poniendo. Pues sí, entonces luego se empezó a escuchar cómo empresas nacionales empezaban a cerrar, y cada vez, si empezó en Nueva York, cada vez se iba ampliando por todo Estados Unidos y por México. Obvio, por el miedo de pues, ver esa enfermedad, también al hecho de ser respiratorio, no se veía, no se podía ver quién estaba contagiado, quién no, cómo se propagaba, si estaba en el ambiente, no. La gente se empezó a preparar así casi para el fin del mundo. Antes de que cerraran los negocios, porque se hablaba, y ya en otros países cerraban todos los negocios, nadie podía salir y las ciudades se convertían en pueblos fantasmas y vacías. Entonces pues la gente preparándose para eso empezaba a ir a las tiendas a comprar lo más que pudiera de comida. Lo primero que se agotó fue el papel de baño, luego antibacterial, porque sí se sabía que en ese entonces con antibacterial pues lo podías matar el virus. Entonces el antibacterial era casi lo más preciado que había, y las mascarillas. Pero sí era bien raro. Yo me acuerdo una vez que andaba por el norte de San Diego, cuando pues ya a días de que cerrara donde trabajaba, que fui a la tienda, al mercado, igual a comprar comida lo más que pudiera, y las repisas vacías, ya no quedaba casi nada. Todo lo que eran carnes se agotó, fue lo que más rápido se vendió. Queso, pan también, y pues casi quedaban puras frutas, verduras y pasta y latas, ¿no? Y eso fue lo que pues compré y compramos, en eso que encontramos. Algo que también se acabó muy rápido fueron pañales. Que en ese entonces usabas pañal, y pues sí, la gente igual
no saber qué iba a pasar, tratar de comprar lo más que podía y eso hizo que se agotaran todos los productos. La mayoría de las tiendas se estableció un límite de tantos artículos por persona, precisamente para que no haya esa gente que vilmente se iba con carritos llenos de papel de baño o llenos de pañales. Entonces los pañales y los wipes, me acuerdo que sí andamos estresadillos porque no había. Entonces, pues sí, el cierre de los negocios, comercios cada vez era más y más y más y más. Tu mamá se salvó porque pues el trabajar en medios de comunicación, en la tele, era considerado un trabajo esencial. Entonces, pues ella siempre se mantuvo con trabajo. Yo y no me acuerdo cuántos millones, algo histórico de personas, igual se quedaron sin trabajo. Y pues sí, la gente preparándose para estar encerradas en sus casas porque pues no se sabía. Entonces en ese entonces la estrategia que se adoptaron las autoridades fue por decirle a la gente: no salgas, nadie salga para nada, pues para contener el contagio y de esa manera tenerlo. Entonces pues eso fue lo que pues, hacía la gente. Casi los únicos... Sí, las ciudades estaban vacías, vacías, vacías y nadie en la calle, nadie. Los únicos trabajos, pues aparte de los esenciales, que eran los que trabajaban en las tiendas, más principal, por ejemplo, gasolineras, tiendas, y pues como tu mamá en medios de comunicación, se siguen trabajando. Eh, Casi las únicas personas que se veían en las calles eran repartidores de comida, que igual la gente no salía. Entonces solamente pedía comida, pues en lugar de ir a restaurantes, pedía para que se lo llevaran a la casa. Entonces eran casi los únicos que andaban en las ciudades. Las ciudades cuando estaban solas, no hay nada de contaminación. El aire estaba puro, me acuerdo que se veía lejísimos, en el panorama se veía lejísimos montañas que jamás en la vida se habían visto. Se veía... En todo el mundo empezaron a surgir fotos y videos y reportes de animales que andaban por ahí caminando en la ciudad, animales silvestres que andaban ahí en la ciudad explorando el pueblo fantasma. Igual en los ríos, mares, todo súper limpio, súper, súper, súper limpio. Entonces eso sí fue algo, digamos, entonces que agradable dentro de lo que cabía. Porque pues era como un respiro, ¿no? Así tanta contaminación, todo un momento de detenerse. Y ahora sí que la naturaleza es como que respirar. En San Diego pasó que hubo unas noches que había bioluminiscencia. Entonces nunca fuimos, Tamayo y pues tú tampoco, porque igual por miedo a salir. Pero pues sí se veía bien padre, el mar como se veía, algo bien psicodélico, bien padre. Gimnasios estaban cerrados, todo estaba cerrado. Yo lo único que hacía era iba corriendo al trail, al Imperial Beach, de las bicis, que iba en la madrugada, como a las 5 de la mañana, igual para no toparme con nadie. Se suponía que no podía salir, pero pues ya no puede estar encerrado, la gente está volviendo loca, encerrada, yo también, no sabía ni qué día era, qué horas. Era como estar en una dimensión ahí atrapado. Entonces, por salud mental sí, y física también me iba a correr en las mañanas. Algo que no estuvo tan divertido fue que todo el avance que se llevaba en contra de bolsas de plástico para concientizar a la gente. En Tijuana recién se había implementado la prohibición de bolsas de plástico, para la que pues estuve trabajando, bueno, de voluntario, dedicándole los fines de semana por mucho tiempo. Con Naturalus hay otro video, puedes ver eso si te interesa. Entonces después de 5 años de estar ahora sí que haciendo campañas, 2 años que duró el que entrara en efecto ya esa ley, y que por fin había entrado, y al poco tiempo ahora sí que se dejó de seguir, porque en ese entonces los cuidados que dictaron las autoridades para que no te contagies de coronavirus eran ahora sí que poner barreras de plástico, lo que se pudiera, entre la gente.
guantes, usar muchas bolsas de plástico, y sí usar el plástico para evitar el contacto con cualquier cosa, con carritos de mercado, con todo, con todo. Se le recomendaba a la gente que sí usaran antibacterial lo más que pudieran, usar mascarillas, sea la que sea, taparte la boca, la nariz con lo que sea. Y inclusive en San Diego no fue restricción, pero en Tijuana sí. Mucha gente le echaba cloro a la comida, por no vaya a ser que el virus estaba en la lata o en la naranja y lo agarres y te contagies. Entonces también la gente antes de que cuando regresaba del mandado echaba cloro a toda la comida. Y también eso sí fue una burla después, unos tapetes con cloro, porque también no vaya a ser que, y ahorita ya 2 años después se escucha medio, pero bueno, no vaya a ser que hayas pisado y en esa donde pisaste estaba una partícula, o sea, estaba el virus, y entonces el virus se quedó pegado en tu suela y luego en la suela del zapato. Después de irte caminando en el carro, lo metieras a tu casa y pisaras y te contagiaras. Entonces, obviamente se supo que eso no ayudaba para nada. Pero esos eran uno de los, pues las medidas de precaución que tomaba la gente. Obviamente nadie salía, entonces nadie socializaba, nadie veía a nadie. Mucha gente lo hacía pues por internet, ahora sí por videollamadas, era la única manera de socializar con alguien, de ver a otras personas. Y pues sí, con toda nuestra familia, pues seguido hablábamos por videollamada, que era la manera de hacerlo, ¿no? Pues como esfuerzo o miedo de que entre el virus a México, Estados Unidos cerró las fronteras, y de hecho, pues no solo Estados Unidos, varios países cerraron fronteras. Entonces, pues sí, la gente que no era ciudadana americana no podía cruzar a Estados Unidos, y solamente te dejaban cruzar si era disque algo importante o esencial. Ya no te dejaban cruzar si era nomás por ir a ver gente o cualquier otra cosa. Necesitabas una razón válida para que cruzaras la frontera. Entonces, pues obviamente pues sí, creo que nadie de tus abuelos, tu tía Mariana, pues no cruzaron en mucho tiempo, porque sí, no se sabía cuánto tiempo durar. Spoiler, duró muchos meses más de lo que se esperaba que iba a estar cerrada. Entonces, pues sí, nos quedamos tú y yo en la casa. Lo único que salíamos era a caminar en las mañanas, a lo mejor unos 45 minutos, una hora antes de tu siesta, y solamente caminamos alrededor de la cuadra, de unas cuantas cuadras, evitando contacto con cualquier persona. No nos cruzamos con nadie en la banqueta, porque igual no va a ser que de cercanía que se nos pegue el virus. Entonces era que si alguien venía en la banqueta por donde tú ibas a ir, no, literalmente le damos vuelta a la cuadra para no toparnos con esa persona, y si evitar cualquier tipo de persona, así, cualquier tipo de contagio o cercanía. Y pues hay otros blogs, pues sí estoy grabando blogs de lo que hacíamos, que jugamos plastilina y todo eso. Entonces pero pues sí nos pasamos ahí encerrados. Y los fines de semana, ahora sí que nuestra única salida, pues de los tres, era en el carro. Pues vivíamos en Imperial Beach, era en el carro, manejar al muelle de Chula Vista, luego al puente de Coronado, subir por el puente de Coronado y de regreso. Esa era nuestra única salida a la semana, solamente en el carro, manejar, para que ahora sí nos diera el aire, ¿no? Para no estar encerrados, sobre todo tú y yo. Y la gasolina, baratísima como nunca en la historia, porque pues la gente no salía, o sea, la gente no estaba trabajando, no salía, entonces, por tanto no usaban los carros y pues nadie ocupaba gasolina. Entonces era algo, según esto, no me acuerdo bien, creo que sí, recuerdo haber escuchado, pero no sé que sí o no, que la daban gratis, o a veces te pagaban para llevártela, porque pues les costaba mucho a las compañías petroleras el tener la gasolina ahí estacionada
mientras siguen sacando, produciendo, la que no saben ellos cómo almacenarlo, no tenían cómo almacenar tanta gasolina que había.
Para invierno 2020, pues sí seguía la instrucción de no salir para nada, no socializar, pero pues no todo el mundo la seguía, ¿no? Entonces, los más asustados pues eran los viejos, los menos asustados eran los jóvenes. También los viejos pues no les costaba tanto trabajo estar encerrados, los jóvenes pues querían salir, ver a sus amigos, socializar, entonces igual tendían a ser los que más salían. Y para épocas de Navidad, por las posadas la gente empezó a salir, empezó a viajar y los índices empezó a aumentar muchísimos casos de coronavirus. Me acuerdo, eran, pues sí, creo que era el 22 de diciembre, no sé si me acuerdo. Pues sí, tu mamá sí seguía trabajando ahí en tele, pero eran 5 personas y pues una de esas sí se la pasaba tirando party sin parar. No mencionaré el nombre, pero esa persona sí aprovechó para divertirse mucho. Afortunadamente tu mamá no se había contagiado, tu mamá tampoco. Pero sí me acuerdo de que fue el 22 de diciembre que para esas fechas tu mamá se sentía mal. Me acuerdo que se empezó a sentir muy mal. Y pues entonces ya pues se fue a hacer pruebas, creo. No me acuerdo bien. Pero pues tardaba unos días, no era inmediato, no sabía si tenías o no. Entonces sí se empezó a sentir muy mal. Sus abuelos ángeles estaban insistiendo mucho de que fuéramos a cenar Navidad, porque pues venían Heather y Baldo de Portland, y entonces pues no se han visto mucho, si es que algo en todo el año, no me acuerdo. Y pues decidimos no ir, y creo que pocos días después no me acuerdo si resultó positiva la prueba o ya era muy obvio que sí tenía COVID, que si hubiéramos ido hubiéramos contagiado a todos. Y años después nos dimos cuenta que si tu abuelo Arturo se hubiera contagiado, muy probablemente se hubiera muerto. Entonces, el por qué y eso ahí en otro blog. Pero, pues sí, qué buena decisión tomamos. Y, pues sí, luego como los 3 días yo también me empecé a sentir muy mal, súper mal, nos dolía mucho el cuerpo, pero un montón, nos teníamos súper débiles. Y pues la instrucción era que si tenías COVID, que te aislaras, creo que eran 2 semanas, no me acuerdo, así totalmente, que no tenías ningún tipo de contacto con nadie. Y lo que hicimos fue que nos fuimos a casa de tu abuela Nora en San Marino, y ahí estuvimos los 3, ahora sí que pues cuidándonos mutuamente. Quien se sentía menos mal era quien jugaba contigo. Sí se sabía que a niños casi no les daba, y a ti no te afectó mucho, si andabas cansadón, bajo de batería, pero fuera de eso pues no te afectó mucho. Tu mamá, como le dio unos días antes, empezó a recuperar antes que yo, pero sí nos sentíamos súper mal, súper débiles, mucho dolor del cuerpo. Y me acuerdo que tenía mucho tiempo que no me sentía tan mal, así tan mal, tan débil y con tanto dolor del cuerpo. Me acuerdo que caminaba como viejito, así casi arrastrando los pies. Nos cansamos con solo bajar a hacer de comer. Y ahí estuvimos encerrados. Me acuerdo que tía Yoli, Mónica y los abuelos Ángeles nos llevaron comida, que igual fue un súper parote porque no estábamos tan débiles, que está algo tan sencillo como hacer comida se nos dificultaba mucho. Y también durante todo ese año pues no hay hospitales, bueno, sí hay hospitales, ¿no? Pero no te atendían hospitales porque se enfocaban solamente en pacientes de COVID, y muchos, pues ahora sí que especialistas de salud, enfermeros, doctores también se están contagiando y muriendo. Entonces, si en todo el 2020 te das un accidente de carro, te rompías un brazo, no había hospital que te aceptara. Entonces, eso también agregó mucho estrés, mucha ansiedad a mucha gente. No, si tenías si te ocupabas de una cirugía, no podías, tenías una emergencia, no había hospitales. Entonces, cuando
Digo, sí, algo que también no ayudó mucho fue que autoridades ni de México ni de Estados Unidos eh, no decían qué hacer si te contagiabas, cómo tratarte, no daban instrucción de si tomar test o si tomar tal medicamento, si no ponerte en tal posición, qué hacer, no había nada de información. Ahora sí que ahí sí la regaron gacho, porque nunca dieron esa información a la gente. Y me acuerdo que cuando teníamos COVID era a través de redes sociales, de grupos de redes sociales, preguntando a gente así en redes sociales, y solamente los remedios que la gente recomendaba o lo que la gente te compartía de que a mí me pasó esto, yo hice esto, mejoré, era el único tipo de información que tenías de cómo tratarlo, ya cuando lo tenías. Entonces ahí sí estuvimos, iban a ser 2 semanas, extendimos 3 semanas, porque igual duramos más, sobre todo creo que yo duré más. Y yo pues creo que no pude trabajar como hasta las 4 semanas porque sí, andaba muy débil y también no te puedes concentrar, así como el cerebro te afectaba. Según esto había estudios que había daños a largo plazo en los pulmones, y pues sí, creo que el último día, que era cuando nos íbamos ya a regresar, fue cuando te grabé el video de nuestra experiencia cuando tuvimos coronavirus, pero te digo, lo borré. Entonces, y pues sí terminó el año, Navidad en casa de la abuela Nora, los tres, y Año Nuevo también los tres. Me acuerdo que para esas fechas veías en redes sociales mucha gente muriéndose, gente que publicaba que tal persona se le había muerto, que despidiéndose. Si era algo bien, bien loco ver tanta gente que se estaba yendo. Y gente sí, cada vez el círculo cada vez más cercano y así. Entonces, pues así terminó el año 2020, el COVID, coronavirus. Y pues también hasta aquí dejo este blog. Bye.